de YouTube de la UNIPE. This meeting is being recorded. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio a este tercer conversatorio del ciclo en clave de ESI, en el marco de la Semana de UNIPE Virtual, que es una semana que venimos compartiendo muy intensa, llena de actividades, de talleres, conversatorios, paneles, para pensar la educación en la Argentina y en la región. La verdad es que viene siendo una experiencia sumamente enriquecedora para la universidad, para quienes participan en los encuentros, así que les agradecemos enormemente por sumarse a esta propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional, con miras a pensar la educación hoy y poder pensar también la educación que se viene en este juego entre coyuntura y futuro inmediato. Y en ese marco hemos decidido con algunas colegas, y el encuentro anterior también, con una cátedra libre que estamos conformando junto con SUTEBA y 4 institutos de formación docente, proponer este ciclo de 3 charlas que nos ha permitido compartir muchas experiencias, muchas miradas que se vienen desarrollando sobre la ESI, también poder pensar, como hicimos en el primer encuentro, qué desafíos todavía tenemos en relación a, como decíamos en ese encuentro, la puesta en acto de la educación sexual integral en nuestras escuelas, y también cuáles son las disputas que todavía hay alrededor de esta política, a nivel de la esfera pública, a nivel también institucional, y también a nivel de nuestras prácticas cotidianas en el aula. Y surgieron varias preguntas sumamente interesantes para pensar cómo, desde dónde es importante pensar a la ESI en tanto la construcción de lo común, pensando a la ESI como práctica ciudadana y democrática, pensando a la ESI en tanto perspectiva de derechos que enmarca a esta política, y a este modo de estar y de sentir en la escuela. En el segundo encuentro, que compartimos algunas experiencias de pedagogías críticas y feministas y ESI, en este juego entre salir de la pedagogía a la calle, que la calle entre en la escuela, y en este diálogo de estos mundos y estas porosidades, ¿sí? Pensar a la escuela con fronteras porosas que entran en diálogo con su entorno y con su contexto. También surgieron preguntas que lo que nos permiten es potenciar a la ESI y pensarnos, interpelarnos, como decíamos en ese encuentro, y surgieron allí algunas reflexiones interesantes, alrededor de, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con pensar en qué momento o cómo hacemos para que la ESI nunca esté resuelta en nuestras escuelas, que siempre haya un lugar para seguir pensando desde la educación sexual integral, que no sea solamente un contenido que podemos cliquear y decir ya cumplimos, sino cómo hacemos para poder pensarla en nuestra currícula cotidiana, en nuestra práctica cotidiana docente, en nuestros vínculos dentro del aula. Y también otra cuestión que surgió de un modo muy interesante en el encuentro anterior, tiene que ver con pensar a la ESI en términos de una herramienta fundamental para desilenciar. Como muchas veces, digamos, justamente muchos contenidos no aparecen en nuestra escuela, o no aparecen, o son invisibilizados, o son silenciados. Y mucho de eso tiene que ver con el tema que queremos trabajar hoy. Una institución que históricamente ha pensado y ha intervenido y ha mirado a las infancias, a las niñeces, a las juventudes, y nos ha mirado como profesionales de la educación, como trabadoras de la educación, en términos binarios, en términos heteronormados, patriarcales. ¿Cómo hacemos y qué pasa cuando damos lugar a otras identidades y otras orientaciones? ¿Qué impacto ha tenido en nuestras escuelas el ingreso y las manifestaciones que muchas veces sucedían afuera, pero que empiezan a entrar con más fuerza en la escuela y empiezan a demandar de que la ESI no solamente es pensar en términos binarios, sino que justamente para poder avanzar un poco más hay que hacerlo desde la diversidad?
y no desde una concepción de tolerancia, que esa no es la que queremos, sino justamente desde un lugar de respeto y valorización de estas diversidades. Entonces desde ahí queremos compartir este conversatorio de hoy, compartiendo y partiendo para abrir justamente la conversación, el intercambio de distintos enfoques. Por una parte, un enfoque más vinculado a la investigación, otros enfoques más vinculados a las experiencias docentes, y una tercera mirada que viene del mundo estudiantil, de las voces de estudiantes que vamos a compartir hoy, así que es una alegría poder tener y terminar este ciclo con este conversatorio tan potente, tan potente. Y quisiera en ese sentido agradecer a quienes van a compartir hoy algunas palabras de inicio, como ellos y ellas se han manifestado, tirando ahí una pelota para que circule en este espacio virtual, ¿sí? Compartiendo algunas reflexiones y experiencias iniciales, pero abriendo al intercambio, a seguir haciéndonos preguntas acerca de cómo pensar la educación sexual integral desde la perspectiva de géneros, desde la perspectiva de la diversidad y desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que agradezco mucho a Luciana, ahora voy a presentarlos y las voy a presentar formalmente, pero a Luciana Lavigne, a Mariana Román, a Pablo Fisch, a Malena, que anda por ahí, y también a Sofía Aguirre, que nos van a compartir hoy algunas palabras, exposiciones, y luego abriremos sí al intercambio, que lo pueden hacer por chat, o también, si nos queda tiempo, que ojalá así sea, abrimos el micrófono para poder conversar. Esta primera exposición, entonces, la vamos a compartir con Luciana Lavigne. Voy a compartir con ustedes algo de su experiencia, no toda, pero algo de su experiencia antes de que empiece. Luciana, Perdón, sí. te estábamos escuchando con mucha dificultad. No sé si a todo el mundo le estaba pasando lo Ah, mismo. ¿sí? Sí, a mí también, pensé que era yo. Ah, perdón, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora te escuchamos bien, la presentación de bien. Luciana no se escuchó. Ah, bueno, vuelvo entonces. Sí, ahora se escucha bien. Ay, gracias por avisarme, porque Luciana es doctora en antropología, les decía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora y docente de antropología del cuerpo y de la performance, también de la misma facultad y universidad, docente de la diplomatura de ESI, también de la UBA, y de cursos de formación docente y capacitadora docente en ESI de la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Participó como formadora de docentes para el Programa Nacional de ESI en diferentes provincias, se desempeña como docente a cargo e invitada en seminarios de grado y posgrado sobre género, sexualidad, diversidad, ESI y políticas públicas, y formó parte de diferentes proyectos de investigación y ha publicado libros y revistas sobre estos temas mencionados. Gracias, Luciana. Bueno, No se buenas escucha. tardes. Ahora sí, recuperando un poco la gimnasia de la virtualidad, justo tuve la ocasión de volver a la presencialidad en mis tareas docentes la semana anterior y amé enormemente la posibilidad de encontrarnos con nuestras corporalidades en un espacio para tramar los encuentros, pero ahora también revalorizo otra vez más lo que la virtualidad nos trae, que es esta posibilidad de encontrarnos desde tan diversas jurisdicciones, ciudades, pueblos, latitudes de nuestro gran territorio nacional, así que feliz de estar hoy acá con ustedes. También este inicio con este título que estoy trayendo me supone revisar mi propia posición al inicio de cuando organizamos un poco cómo íbamos a dar lugar a esta mesa,
donde operó nuevamente mi adultocentrismo, ¿no? Que es parte del modo en el que muchas veces estamos pensando nuestras intervenciones, estas producciones políticas, ¿no? Que tienen un sesgo plenamente adultocéntrico, y una vez más las juventudes quedaron para el final de las exposiciones, cuando son las voces más interesantes y potentes en este proceso. Entonces, pido un poco esta disculpa porque creo que hay algo de eso que sigue operando en el modo en el que estamos pensando a estos interlocutores tan significativos del campo, ¿no? Y digo, algo de esto forma parte de lo que yo quería presentarles a ustedes, porque el título es muy convocante, ¿no? Son estas niñeces y juventudes que nos interpelan y que nos movilizan a repensarnos desde esta puerta de entrada, que es la reflexión sobre nosotras mismas, ¿no? Con qué pensar las formas de participación política. Así que bueno, dicho esto, quería también repasar como algunos puntos de partida. Cuando hablamos de la ESI en términos de una política pública, me parece que es insoslayable mostrar, ¿no? Y mencionar que se trata de una disputa cultural muy profunda, ¿no? Que está vigente, que se reactiva permanentemente, que es un proceso que no fue un punto de llegada con la sanción de las leyes, sino lejos, siguen activándose, ¿no? Porque sabemos que los derechos, así como son alcanzados en términos de determinados plexos normativos, también pueden ser interrumpidos, revisados y resignificados. Así que en eso estamos, ¿no? Supone una práctica continua. Por otro lado, algo que me parece importante mencionar es que estamos frente a una conformación de un movimiento pedagógico, que es un movimiento muy amplio que articuló diversas actorías, ¿no? Que son tanto del campo feminista, de las disidencias sexogenéricas, de las organizaciones sociales y estudiantiles, se conformaron diferentes frentes populares, ¿no? Y que todo esto es lo que de alguna manera está traccionando las maneras en que estamos pudiendo pensar hoy la cuestión. Y por otro lado, escuchaba mientras Denise presentaba este enfoque fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva de derechos, de género y de diversidad, ¿no? Que ha estado desde un inicio, pero que se ha ido también transformando. Estamos hablando de una política pública que tiene más de una década de vigencia, y han pasado muchísimas cosas. Y entonces, como antropóloga que soy, no puedo no revisar un poco genealógicamente estos procesos de construcción, ¿no? Y pensar que cosas que pensábamos al inicio, hoy las estamos leyendo en otras claves, y que hay una muy prolífica producción de sentidos diferentes. Entonces, esto que aparece acá como un concepto... Se corta. Como una cantidad... Voy a hablar más lento, a ver si se me escucha mejor, y me hacen alguna señal, por favor, por ahí. Sí, ahí se escucha, se corta un minuto, pero ahora se escucha bien. Buenísimo. Acá aparecen como un montón de categorías y de pretensiones, ¿no? Del lugar que le estamos dando hoy en las experiencias concretas de las niñeces, de las juventudes, y también de las personas adultas que están en el sistema educativo, que están en su lugar de estudiantado, o que están en su lugar también de personal docente y no docente dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y ahí vemos como una trama compleja de cómo estos grandes conceptos que ahora están tan instalados, se fueron de alguna manera construyendo, fueron haciéndonos revisar, ¿no? Las apuestas iniciales. Pensemos que cuando se empezó a definir, ¿no? De qué manera se iba a implementar esta política educativa, hubo un concepto fuerte que tenía que ver con el ir de a poco, con algunas cuestiones muy sensibles y que no tenían un consenso social, ¿no? Y la diversidad fue uno de esos temas que fue bastante postergado en las maneras en las que hoy estamos invitándonos a revisar, ¿no? Esas concepciones iniciales, y sabemos que tenemos que tener, no solo porque lo marca un eje conceptual fuerte, como el de respetar la diversidad,
sino también porque supone un enfoque que forma parte de estas transformaciones epistémicas y epistemológicas que hoy están haciéndonos tomar otros sentidos posibles, ¿no? Para lo posible dentro del campo de la ESI. Y de la mano de esto, fundamental pensar estos actores políticos claves, ¿no? Son actores políticos que fueron haciendo estallar y multiplicar enormemente las maneras en que se intervino política y pedagógicamente. Y esto es muy interesante, porque todas estas actorías de los frentes, de los distintos agrupaciones, de los propios sindicatos, del movimiento estudiantil que ha ido conformando centros de estudiantes con espacios para discutir, como las comisiones de género, las comisiones para trabajar sobre las masculinidades. Bueno, han también tomado el guante fuertemente y se han transformado en protagonistas para hacer lugar, ¿no? A otros sentidos y apropiándose de esta plataforma de la ESI, ¿no? Para impulsar posibilidades y existenciarios diferentes dentro de las instituciones educativas y también por fuera de ellas, porque también todo esto rebasó en cierta medida, ¿no? Los alcances de una institución educativa formal. Acá lo que estoy trayendo es un formulario muy potente que elaboraron la colectiva activista de mujeres públicas, que se llama Proyecto Heteronorma, y si alcanzan a ver con letra microscópica, disculpen, pero si la pueden ampliar por ahí, hay algunas invitaciones a pensar, por ejemplo, usted está o estuvo en pareja con un hombre, con una mujer. ¿Usted es heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? Y toda una cantidad de interrogantes que suponen invitarnos a revisar nuestros puntos de partida, ¿no? Nuestras presunciones de heterosexualidad que se filtran sistemáticamente en las maneras en las que nos expresamos, en las que traemos situaciones problemáticas a las escuelas, en las que nombramos o dejamos de nombrar. Por ahí se habló fuertemente de desilenciar, me encantó esa palabra, ¿no? Como, bueno, eso implica una transformación, implica un cambio de perspectivas y lo que llamaré un giro epistemológico fuerte. Ahora, estos materiales proliferaron muchísimo también, y son recursos que fueron elaborados desde los márgenes, desde distintas colectivas, que hicieron que entraran estas maneras de, estos soportes, estas maneras de preguntarnos fuertemente dentro de las escuelas. Han tenido su circulación dentro y fuera. Nos encontramos entonces de modo inevitable y además agradecidas con el protagonismo estudiantil, ¿no? Que queremos darle un lugar sumamente significativo en estos procesos de demanda, de movilización, ¿no? de la convicción de instalar estos temas, pero también de asumir en primera persona, ¿no? La potencia de poder nombrarse e invitarnos a las personas adultas a pensar otros modos, ¿no? de acompañamiento. Así que aquí hay una invitación fuerte a subvertir, ¿no? ese adultocentrismo inicial con el que fue elaborada esta política pública y cómo estos actores nos invitaron a repensar una cantidad de cuestiones, ¿no? Bueno, muchas de estas cosas del giro epistemológico ya lo venía nombrando. Aquí hay una imagen de Joaquín Torres García. Yo elegí como traer imágenes que nos ayuden a pensar algo de esto, ¿no? De qué manera las disidencias sexuales sexogenéricas diríamos, dentro del sistema educativo, tienen una complejidad enorme, ¿no? En relación a todo lo que han ido resquebrajando, fisurando, colaborando a pensar, ¿no? Desde otros enfoques y desde otra episteme. Fuertemente ahí tenemos una concepción de sexualidad, que muchas veces la referimos hasta el cansancio, pero lo interesante es
pensar ahí, que es una concepción mucho construida a lo largo de la vida y de la historia, y que eso ha ido modificándose. En ese sentido, las personas destinatarias de toda política pública se elabora y piensa en una población destinataria, y así recorta, ¿no?, un grupo poblacional. Bueno, en este caso, los educandos, que son quienes tienen el derecho a recibir educación sexual integral, son entendidos como sujetos de derecho, como sujetos de deseo y como sujetos de saber. Y esto es muy importante, porque es la pregunta que nos estamos hoy haciendo en este conversatorio, ¿no? ¿Qué saberes, qué interrogaciones, qué producciones de sentido nos traen las niñeces y las juventudes para redefinir y para ampliar los horizontes más emancipatorios que trae, ¿no?, esta política educativa? Bien, vamos a ver que hay como una expectativa fuerte de poder alojar las diferencias corporales, afectivas, identitarias, ¿sí?, y de los vínculos, que es lo que entiendo que seguramente van a estar tematizando colegas a continuación, ¿no?, mostrando experiencias muy concretas y situadas. Yo quería contar muy brevemente que dentro de mis experiencias docentes, he elaborado un curso a principios del 2013 sobre diversidad sexual en las escuelas. Y les aseguro que la inscripción a ese curso era muy baja. Teníamos muy poca demanda de la temática. Y esto me gusta traerlo para compartirlo, para entender que hay muchas cosas que se han modificado enormemente en la profundidad y en la pregunta y en la legitimación de, ¿no?, de estas temáticas como de gran vigencia, y porque también ocupan el campo de los derechos, y ahora vamos a ver un poquito más cómo ahí los cambios legislativos han tenido mucho de aporte, ¿no?, en estas reformulaciones, a la vez que fueron impulsadas fuertemente por los movimientos sociosexuales de los feminismos, de las disidencias sexuales, ¿no? Esta imagen es una imagen de una antropóloga feminista que se llama Gail Rubin, que se llama La jerarquía sexual, el círculo mágico versus los límites exteriores. Simplemente lo que yo quería traer con esto es mostrar cómo la ESI nos invita fuertemente a revisar nuestros criterios de lo normal y lo anormal, ¿no?, donde se construyen esas líneas divisorias de lo permitido y de lo no permitido, lo que es construido como la buena sexualidad y la mala sexualidad. Si se sumergen un poco ahí en ese círculo, van a ver que siempre son territorios bastante contrapuestos, como la heterosexualidad versus la homosexualidad, estar en matrimonio frente a estar sin matrimonio, y como dentro de esos otros márgenes intermedios, ¿no?, esos intermedios que son tan difíciles de aceptar, porque justamente lo que estamos discutiendo es cómo se construyen criterios tan binarios, y tan estabilizados, y tan estancos, y cómo hoy estamos en un momento donde estamos mucho más disponibles para aceptar la variabilidad enorme de la sexualidad humana, ¿no?, que es lo que en un punto constituye uno de los giros epistemológicos fundamentales y una de las perspectivas desde las cuales estamos y venimos trabajando. Ahora, esto no se produjo sobre la nada, se produjo sobre cambios muy concretos, ¿no?, de ciertas legislaciones que han hecho colisionar paradigmas en tensión, ¿no? Qué distinto que es ese paradigma binario, hetero-cis normativo, ¿no?, que estamos hoy tratando de desarmar, de discutir, ¿no?, de desnaturalizar también, frente a este otro paradigma que tiene que ver con la diversidad sexual y los derechos humanos. Una de las imágenes que elegí ahí es una imagen de Ningún pibe nace machista, que me parece que constituye como una gran manera de representar, ¿no?, cómo este nuevo paradigma nos organiza sobre procesos de construcción desde la primera infancia, lo cual también viene a volver a hacernos valer, a poner en valor
las posibilidades de una educación sexuada justa en el sistema educativo desde el nivel inicial y desde la primera infancia, ¿no? La gran importancia que eso tiene. Voy a simplemente sobrevolar, para no pasarme de tiempo, algunas leyes que fueron muy fundamentales, ¿no? Y que organizaron y obligaron a revisar prácticas dentro de las instituciones educativas, como la ley conocida como de matrimonio igualitario, un material elaborado por una organización de lesbianas, como familias comaternales, elaboraron este material como una guía para el personal educativo, con orientaciones, con sugerencias, justamente para pensar cómo alojar, cómo incluir, cómo bienvenir a familias de dos mamás o de dos papás, ¿no? Entonces ahí hay también, de nuevo, cómo desde los activismos, ¿no? Se fueron conformando una serie de recursos, de materiales que han entrado en diálogo íntimo con las escuelas. La ley de identidad de género, que es fundamental, fundamental por muchos motivos que no vamos a poder hoy detenernos en esta presentación, del giro fundamental que supone desde la perspectiva también de los derechos de las infancias y de las juventudes, ¿no? Para decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus identidades, ¿no? Para dar lugar a esto que hoy reconocemos como la autopercepción, y es como el Estado argentino también está definiendo, ¿no? Esta identidad de género para el acceso a la ciudadanía, en términos de una autopercepción singular, particular, individual. La imagen que tienen ahí expuesta es de Efi, una activista trans que lamentablemente se quitó la vida hace varios años y que tiene una producción preciosa también para pensar en estas claves. Y acá una breve imagen que nos invita también a repensar nuestras preguntas, ¿no? Que es parte de lo que la ley de identidad de género produjo desestabilizaciones en distintos órdenes, ¿no? Entonces, bueno, cómo la autopercepción empieza a tener un lugar en las maneras en que le damos voz a las niñeces. Ahora, sabemos que esta ley fuertemente trabaja para desarmar y diríamos para prevenir, y diríamos con una gran pretensión también para erradicar la violencia, digo un poco irónicamente, porque mientras estemos en un sistema patriarcal es muy difícil de erradicar la violencia de género que sustenta las bases de este propio sistema, ¿no? Con la violencia machista y patriarcal justamente, y una ley que desde el 2015 nos invita a pensar la especificidad de las violencias de género en las instituciones educativas. Y ahí una campaña de un sindicato docente que una vez más nos invitó como a discutir, ¿no? ¿Con qué nos metemos? Y nos metemos con la ESI para decir, por ejemplo, no me beses más si no quiero. Y acá entra uno de los conceptos fuertes que estamos trabajando dentro de las escuelas, con toda esta habilitación de estas tareas que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Con poder elegir si quiero o no quiero algo en relación a mi cuerpo, o a una toma de decisiones. La ley Luciana, Micaela, perdón, 5 minutitos. Bien. La ley Micaela también nos devuelve, ¿no? A la ESI todo un campo de posibilidades, porque son los agentes del Estado quienes tienen que hacerse estas preguntas en clave de lo que la perspectiva de género habilita. Tenemos también la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y tenemos en cuenta ahí también cómo nos generó todo el debate parlamentario que nos obligó a pensar, ¿no? En cuerpos gestantes, personas gestantes, otras categorías que permitan dar lugar y alojar la diversidad sexogenérica. Finalmente en el 2021 tenemos la ley, el decreto presidencial más bien, que trae el DNI no binario, que también de alguna manera nos obliga ahora a revisar de qué manera vamos a darle visibilidad y un lugar al estudiantado no binario
a las familias y a la población docente que se presente, ¿no?, a trabajar en nuestras instituciones desde estas posiciones identitarias. Entonces esto es algo que nos supone, ¿no?, ya estar pensando en la diversidad en un sentido que también con el acceso a ciertos derechos, como estas normas que estamos nombrando, nos obliga a revisar nuestras prácticas. Y acá quería llegar como a una de las invitaciones fuertes que tiene que ver con repensar los usos del lenguaje dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y cómo insultos, como por ejemplo maricón, han estado tildados de un silencio pedagógico, de una falta de intervención durante tantas décadas, y cómo hoy la ESI supone que esos insultos hoy tengan otro lugar, ¿no? Y que nos obliga a revisar, leer aquí, pero que también fue una producción que ingresó a las escuelas de parte de Susi Shock, con crianzas, historias para crecer en toda la diversidad. Este material es un libro, pero también hay podcasts disponibles para que puedan escucharlos y son muy potentes. Y entiendo que estas disputas por el lenguaje son muy importantes justamente porque nos permiten desarmar las desigualdades, comprender el trasfondo de las desigualdades que venimos reproduciendo cuando hablamos de determinados modos. Y aquí una vez más, mujeres públicas invitándonos a pensar que los discursos políticamente correctos tienen que estar de la mano de ciertas prácticas. No siempre son usos de lenguaje situados, y que suponen un acompañamiento con nuestras prácticas, no solo con usar, ¿no?, un lenguaje que llamamos colectivamente lenguaje inclusivo, pero que podría ser denominado en otros términos también. Una de mis grandes preocupaciones que yo quería compartir hoy acá, vamos a ver hasta dónde llegamos, tiene que ver con la falta de representaciones visuales sobre la diversidad corporal y de la sexualidad humana. Voy a sobrevolar apenas acá algunas invitaciones que han hecho organizaciones, en este caso de España, que nos invitan a establecer otros matices en las maneras de nombrar las corporalidades, y especialmente para la construcción de la identidad de género pensada desde la perspectiva de la genitalidad, ¿no? Y cómo hay una invitación aquí que puede ser sutil, como decir, la mayoría de las chicas tienen vulva y algunas chicas tienen pene, y a la inversa, cómo eso puede instalarse dentro de las escuelas como un modo de hablar, un nuevo modo de hablar. En cuanto a las representaciones, fíjense, las vulvas, de las cuales carecemos enormemente de materiales escolares que hayan entrado a las escuelas para garantizar que la representación visual de esta parte de la corporalidad que hoy estamos pudiendo nombrar, ¿no?, también tenga su correlato con una imagen, ¿no? Entonces acá la invitación a pensar algunas de ellas que han sido elaboradas en diversos contextos. Fíjense que son representaciones muy ilustradas, ¿no?, pero que muestran la complejidad de esto que estamos refiriendo. Casi por último decir esto de las interseccionalidades, y también de que la diversidad corporal también supone distintas paletas de color, y yo pensaba en ese ejercicio que muchas veces hacemos en las escuelas, decir, bueno, el color piel, el lápiz color piel, ¿cuál es el color piel? Y situar esa discusión política de fondo, ¿no?, que supone este atravesamiento de pensar la textura de estas intersecciones en términos de raza también. Dejo algo picando, porque lo van a tomar colegas seguramente a continuación, que todo esto, ¿dónde repica? En las instituciones educativas, que son las que están construyendo otros mapeos de los espacios, como por ejemplo, intervenir un baño para poder garantizar, ¿no?, que sean baños inclusivos. Aquí los han llamado baños multigéneros. Cada institución ha buscado sus estrategias. Cómo el uso de los patios, ¿no?, y la educación física también es una gran pregunta en relación a las identidades trans o no binarias, y de en qué espacios
¿no? Van a participar, con qué prácticas corporales, cómo son las filas, ¿no? Todo esto redunda en la manera en la que estamos habitando las instituciones educativas. Y las efemérides que han también traccionado sentidos fuertes respecto de cómo podemos visibilizar con nuestro calendario de la agenda educativa, ¿no? Otras experiencias necesarias de ser nombradas, visibilizadas en las instituciones educativas. Junto con eso también está la conformación de protocolos, digo, han habido la construcción de ciertas herramientas que acompañan la visibilidad de estas temáticas. Muy importante revisar nuestras prácticas de acoso, hostigamiento, burla y los insultos. Aquí está en esta imagen denominado en términos de homofobia. Hay quienes preferimos no hablar en términos de fobia, sino de odio, y ver que esta categoría también se ha ido complejizando. Hoy ya hablamos de lesbo, trans, bi, odiantes, ¿no? Homo, lesbo, trans, bi, odiantes. Fíjense cómo también en esto hay una diversificación de conceptos que son muy importantes. Muy por último, dar cuenta de que las personas travestis y las mujeres trans han sido sistemáticamente expulsadas del sistema educativo, y hoy estamos teniendo una transformación en la manera en que le damos lugar a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y ahí un guiño de una niñez que sostiene un cartel muy potente, muy movilizante, porque las personas trans, travestis, o con cuerpos feminizados han sido sistemáticamente criminalizadas, perseguidas, patologizadas, y una de las grandes dificultades ha sido llegar a viejas. No solo acceder a otros derechos como la educación, sino también persistir en la vida. Entonces, el lugar que tiene la educación sexual integral en relación a lo que puede generar en las existencias concretas de nuestro estudiantado o de colegas es enorme. Esta es la invitación, así que muchas gracias. Gracias, Luciana. Bueno, hago el aplauso que seguramente muchos y muchas queremos hacer, y muchos acá. La verdad que diste así un marco y un recorrido rápido, pero profundo, que es muy difícil. Así que muchas gracias, y nos dejaste ahí varios puntos que seguramente vamos a retomar después, con la idea, bueno, también de que Sofía y Malena, digo, las jóvenes que hoy están acá compartiendo, puedan retomar mucho de esto y discutirlo, que es lo que queremos. Así que, bueno, vamos por eso. Ahora vamos a compartir la presentación de Mariana Román y Pablo Firsch. Mariana Román es profesora de italiano. En los últimos años concentró su trabajo en este nivel, en el nivel secundario. Trabaja en el Colegio Nicolás Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, donde es parte del equipo de referentes de ESI. También es capacitadora en el equipo de ESI de Escuelas de Maestros en la Ciudad de Buenos Aires, y participa del núcleo de estudios sobre educación, género, sexualidades y cuerpos de Flaxo. Es magíster en ciencias sociales y especialista en políticas educativas, ambos títulos obtenidos con investigaciones sobre la política de la ESI, y actualmente cursa la diplomatura en ESI en la UBA. Pablo Firsch es sociólogo, docente en nivel medio, también en la Escuela Nicolás Avellaneda, y también en el nivel superior, magíster en ciencias sociales y especialista en políticas educativas. Muchas gracias. Bueno, Arranca Pablo. No, Pablo. Perdón, Pablo, ¿puedo decir algo antes? lo que quieras, obvio. Estoy súper emocionada de participar hoy acá y de ver tanta gente del interior. Digo, la verdad es que yo ahora vivo en Capital, claramente hace muchos años, pero soy renegrina, hice toda la escuela en Venado Tuerto, en Ciudad de Santa Fe, que es una ciudad de Santa Fe, así que estoy súper contenta. Nada, lo quería dejar explicitado y no interrumpirte después, así que nada, avancemos. Gracias. Interrumpime, María, igual. Sobre todo cuando digo cansada. Bueno, yo quería decir también una cosita, estoy de acuerdo con lo que plantea Luciana. Los estudiantes y las estudiantes son los centros, son el centro de la educación.
también de la educación sexual integral, ¿no? Y en ese sentido me parece bien que estén en INAR, ¿no? Como decía Denise, van a poder decirnos ahora que la cantidad de pifies que tuvimos, ¿no? Y nos van a mostrar, porque lo que hacen es enseñarnos, aprendemos todo el tiempo. Yo aprendo también de mi colega, Mariana, mi referente es, somos parte de un equipo en el Colegio Nicolás de Avellaneda que somos 14 referentes. Otros 13 son todos mis maestros y mis maestras. De ellos aprendemos, y de nuestros estudiantes también. Esta invitación que nos trajo Denise nos dio a nosotros, como parte de ese equipo de referentes de ESI, bueno, una oportunidad para reflexionar, ¿no? Sobre una situación, un escenario que se produjo, que irrumpió en la vida cotidiana de la escuela a fines del 2021, en octubre del 2021, el año pasado. Sucedió esto. Yo voy a narrar la experiencia y después Marian, que es la que sabe, va a conceptualizar un poco, ¿no? Y a ayudarnos a analizar y a pensar entre todos y todas qué fue esto. Pero entonces, sucedió que después de la cuarentena, ¿no? Con la apertura gradual de la escuela, ¿no? Fuimos volviendo a la presencialidad a poco, había burbujas, había pocos pibes y pibas en la escuela. En un edificio muy grande, la Avellaneda tiene 3 edificios, es enorme realmente. Pero había un solo baño habilitado. Entonces la decisión que tomó la escuela fue que ese baño no tuviera género, digamos, ¿no? Creo que se lo llamó mixto, pero era un baño sin género. Después, bueno, en ese momento estaban los estudiantes de primer y segundo año nada más, eran poquitos. Después aumentó la presencialidad, empezamos a volver todos y apareció más. En realidad no apareció nada, porque se habilitaron todos los baños y todos los baños se habilitaron sin género también, ¿no? Todos eran baños mixtos. Esto, haciendo recorrido, recordando con Marian, mencionaste algo, que es que no lo hablamos esto, no lo pensamos, no lo discutimos, eso sucedió directamente, ¿no? Y después nos podemos hacer algunas preguntas acerca de eso también. Y bueno, no hubo jornada, no hubo problemas. A fines de septiembre tuvimos nuestra jornada de ESI en la Avellaneda. Ahí invitamos a una chica trans a hablar sobre, bueno, cuestiones relacionadas a la construcción de la identidad, ¿no? De las personas trans. Habíamos tenido elecciones en el centro de estudiantes un poquito antes, y eso vamos a retomar ahora también después. Y al día siguiente de esa jornada, o 2 días después, pero creo que fue al día siguiente, Marian, aparecen en los baños, en las puertas, carteles. Baño hombre, baño mujer. Baño hombre, baño mujer, o baño varón, no nos acordamos bien la palabra. Bueno, nosotros nuestra hipótesis era, y acá es también, nosotros como educadores, educadoras, pedagogos y pedagogas reflexionamos sobre nuestra práctica, sistemáticamente, ¿no? Y acá compartimos una reflexión. Nosotros en principio, una elección bastante reñida en el centro de estudiantes entre 2 listas, ¿no? Una que tendía más, si quieren, al progresismo, ¿no? Y a la problemática de género, y otra con una ideología un poco más liberal, de derecha, ¿no? Y con algún problema en relación a la mirada de género, ¿sí? Lo estoy diciendo bien, María, delicadamente. Bien. Gana la lista, está más identificada con la ideología de derecha, ¿no? Nosotros vimos los debates, estuvieron interesantísimos. Lo primero que pensamos, como habíamos escuchado frases en la base del tipo, por ejemplo, bueno, pero la violencia de género también sucede de las mujeres a los hombres. Entonces dijimos, está, el nuevo centro de estudiantes nos está, ¿no? Revoleando por la cabeza esto, como diciendo, mirá, ahora cambió todo. Pero lo que hicimos igual fue averiguar. Y fuimos a hablar con nuestra rectora. Acá hago un pequeño paréntesis. Nuestra rectora es Mónica Melo. Ella es profesora hace muchísimo tiempo en el Nicolás de Avellaneda, de los años 90. Fue pionera en la ESI junto a Marca Busca y Alejandro Fatú en nuestra escuela. Eso Marian lo conoce mucho mejor el recorrido. Yo estoy hace 5 años nada más en la escuela. Pero sabemos quién es Moni Melo, ¿no? Es una militante de la ESI en su vida cotidiana, ¿no? Sí, perdón, Y no entonces solo de fuimos a la hablar con ella. ESI, Y lo que ella hizo, Marian quiere decir algo, sí. No se te sí, digo, también es una militante en términos de género, personalmente, digo, en su momento, ahora ya está como abocada a su tarea de rectora, pero también, digo, Moni se define lesbiana, entonces tiene, como género se define lesbiana, entonces también tiene toda una mirada súper amplia desde la propia experiencia y vivencia corporal y subjetiva. Entonces eso también sensibiliza la mirada, no solo desde lo políticamente correcto, sino también en términos de una profundidad sobre el estudiantado
contado. Ella tiene una tesis también hecha sobre personas migrantes, con lo cual tiene una mirada de la diversidad que no es menor, digo, llega a la rectoría con mucho conocimiento de la institución y de la gente que trabaja en la institución, y con esta mirada tan rica de la diversidad, de la que siempre se puede aprender un montón, digamos. Ahí hay como una aliada enorme, que ahora la tenemos, o sea, ya era aliada y era parte del equipo de ESI, cuando asume la rectoría deja de ser del equipo, pero bueno, ahora es rectora. Ahí, digamos, hay como un gran camino allanado, que nos parecía interesante mencionar con Pablo, digo. Sí, perdón. Sí, y además es nuestra amiga y es nuestra maestra, porque aprendemos de ella también. Por lo cual, imagínense lo lindo que trabajar en la Avellaneda ahora. Hace poco está en la institución, pero estaba produciendo una revolución hermosa. Es lindo ir a trabajar esa escuela. Entonces Moni, ¿qué hizo? Bueno, empezó a averiguar quién era, pero no con una lógica policial, punitiva, sino para comprender, ¿no? Esta mirada pedagógica que es fundamental, nos parece a nosotros para trabajar estas cuestiones. Que el abordaje sea pedagógico, porque somos una institución educativa. Y todos nosotros y nosotras aprendemos. Entonces, bueno, la idea era comprender qué había sucedido, y sucedió esto, que nosotros no nos habíamos imaginado. Los carteles los puso una colega nuestra, a quien nosotros queremos, apreciamos, respetamos, una persona muy comprometida con la escuela, muy comprometida. Un trabajo enorme con nosotros, con los docentes, con les pibis, digamos. ¿Y por qué lo hizo? ¿No? Fue la pregunta. Porque no lo hizo con mala intención. Esto lo queremos enfatizar también. No fue una reacción conservadora a propósito, fue otro tipo de reacción conservadora, que María va a poder explicar mucho mejor que yo. Porque una chica de segundo año le había dicho que se había sentido incómoda con los baños mixtos. Entonces ella tomó esa decisión. Bueno, una vez que nosotros entendimos qué era lo que había pasado, comenzó ahí, aunque ya había comenzado, la intervención del equipo ESI, una vez que supimos qué era lo que había sucedido. ¿Se dan cuenta que es un detonante, un emergente muy copado para pensar todo? Bueno, Mario nos va a contar ahora qué intervención tuvo el equipo ESI, porque ella fue además protagonista de todo eso, y qué reflexiones también nosotros podemos compartir con ustedes en relación a esto, ¿no? Nos gusta a nosotros construir teorías de la práctica. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Sí, fue una situación bien compleja que se nos desplegó, digamos así, en un momento del año, además de un año que había sido entre la tensión entre si la presencialidad sí o la presencialidad no, porque Nación decía una cosa, la ciudad decía otra, entonces había sido un año realmente muy complejo. Estábamos con muchísimo cansancio encima, y fue esto muy a fines de noviembre. Con lo cual no nos quedó mucho tiempo para intervenciones, porque aparte el mes de noviembre las clases terminaban el 30 y había que recuperar, no podíamos sacar al estudiantado de las aulas porque cerraba el año, y bueno, eso como de la dinámica propia que tiene la institución, que también es interesante mirar, porque siempre se lleva siempre no, pero muchísimas veces se lleva puesto todo lo que tiene que ver con la ESI, porque siempre lo urgente queda como tapando lo emergente, en realidad, queda tapando lo urgente, porque la ESI también tiene mucho de urgente, de esta demanda, ¿no? Que aparece con tanta claridad. Entonces, pensaba, mientras la escuchaba a Luciana también, digo, bueno, lo primero que pasó fue eso, digo, poder reconocer qué actores intervenían habían intervenido en esa situación, ¿no? Digo, la desconfianza que enseguida nos generó esta sensación respecto del centro de estudiantes, de decir, bueno, estamos teniendo una actitud del estudiantado, ¿no? Y poder desarmar eso rápidamente fue muy interesante. Insisto en que la intervención de la rectora fue muy pertinente. Poder confiar en la mirada que la rectora tiene es un montón también, ¿no? Digo, lo que quiero decir es, hay que pensar muy situadamente en cada situación. No podemos traer acá, no digo, es que bueno, la próxima vez que tengan un problema vayan a hablar con sus rectoras, o con sus directoras, o con la autoridad de la institución, porque hay que ver quién está ocupando ese cargo, ¿verdad? Digo, pero lo que sí me parece que hay que ser muy estratégicas en poder pensar con qué alianzas contamos y con qué resistencias nos vamos a encontrar cuando pensemos una intervención. Eso es importante, pero porque aparte lo que necesitamos es tejer lazos, justamente, y legitimar la intervención que vayamos a hacer. Y eso se hace hablando, acompañando. Bueno, ahí lo que nos pasó fue, se abrieron dos espacios. Uno de trabajo con el estudiantado,
dos necesidades más que dos espacios, de trabajo con el estudiantado y otra de trabajo con adultos del colegio. Lo primero que vimos es que había que trabajar con preceptoría, que es un rol docente que en general queda relegado, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos como docentes, en las capacitaciones, en la mirada que se le da, en el espacio que se le da a la palabra, en cómo se acompañan las intervenciones, y la verdad es que en lo que hace a la vida, a la dinámica cotidiana escolar, tienen un rol fundamental. Entonces, lo que hicimos fue armar una pequeña capacitación con algunas del equipo de ESI para las preceptorías. Y ahí pasaron varias cosas. Una, que lo agradecieron muchísimo. Nosotras quedamos asombradas de la soledad en la que trabaja la preceptoría, y eso no puede seguir pasando, básicamente, ¿no? Entonces, de hecho, quedó pendiente, bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a ordenar los baños? Primero había que enriquecer como conceptualmente, poder darles esta mirada de los marcos normativos, pero sobre todo de los marcos conceptuales, ¿no? Porque lo que nos decían es, nosotras trabajamos desde el sentido común, y bueno, justamente el sentido común reproduce criterios hegemónicos, binarios, heterosexistas, todo esto que traía Luciana. Digamos, es muy nuevo todavía el proceso, digamos, esta noción tan encarnada de sujeto de derecho, ¿no? de cuerpos materiales reales que merecen circular libremente por la institución. Y no, circular libremente por la institución no es, bueno, todos tienen que saber que todos pueden ir al baño que quieran. No, no es eso. Es generar condiciones materiales para que de verdad eso pueda pasar, porque eso no pasa en las escuelas, ¿no? Entonces eso, digo, primero fue como acercarnos a la preceptoría desde una mirada más desde la pregunta, en realidad, ¿no? Desde el interrogante. Porque digo, lo primero que pasa, y voy a seguir contando algunas anécdotas, que lo primero que generan es un poco de violencia, y ganas de decir, bueno, nada, matémoslos, basta, ¿no? Digo, saquémoslo de acá, hay que echarlo, digo. Y en general lo que pasa es que hay desinformación, es que hay desconfianza, es que hay algo del trabajo sobre nosotras mismas que no es tan fácil entrar, digamos. Entonces también tenemos que tener una mirada pedagógica y docente respecto de nuestros colegas. Me parece que eso es siempre súper importante recordarlo, ¿no? Digo que las resistencias suelen ser más afectivas que ideológicas. No digo que no haya resistencias ideológicas, las hay, pero en general son afectivas, ¿sí? Esto que decía Pablo, de la persona que puso los carteles, es una persona de mucha autoridad y que siempre tiene una mirada de mucho cuidado sobre el estudiantado. Con lo cual, de hecho, cuando acercamos la capacitación y dijimos, bueno, esto es así, la ley es esto, digo, preceptores y preceptoras que nos decían como, hay una ley de identidad de género, mira, como pareciera que eso está allanado, y está muy lejos de ser allanado. La verdad es que no es una ley educativa, no tendrían por qué conocerla si nadie se las presentó, si nadie se las acercó. Entonces, primero acercamos la ley, acercamos el marco conceptual, surgieron unos debates bien interesantes sobre lo compleja que se vuelve la tarea para las preceptorías, para las personas de la preceptoría. También nos pasó algo muy interesante, que es que armamos una capacitación para las preceptorías de turno mañana y otra para las preceptorías de turno tarde. Y en el turno tarde llegábamos, las tres que íbamos a trabajar de ahí en la capacitación, nadie. Llega en un momento el jefe de preceptores y dice, no, es que a mí la vicerrectora no me avisó nada. Dice yo, bueno, nada, se suspendió. Hablamos con la vicerrectora y la vicerrectora dice, sí, yo le avisé. En el pasillo le había avisado, qué sé yo, le había dicho que sí, esto, lo otro, por WhatsApp, no me acuerdo cómo había sido. Pero lo que digo es esto, como si no se institucionaliza la ESI en ese punto, también pierde peso. Entonces, esos pequeños desencuentros, esas interrupciones que van sucediendo, son resistencias pasivas que operan muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tuvimos que desandar ese otro malentendido, volver a plantear un espacio de encuentro, volver a armar todo lo necesario, y sí pudimos dar 15 días después el otro taller con preceptoría. A todo esto estábamos casi sobre fin de año, estábamos a finales de noviembre. Pero bueno, digo, esos fusibles que van saltando, muchas veces son ideológicos, otras veces son afectivos, la verdad, no importa. Pero hay que tener en cuenta que esas resistencias micropolíticas que van apareciendo a nivel institucional, hay que saber que las tenemos que sortear, o que las vamos a tener que sortear probablemente, ¿no?
Bueno, eso por un lado. Por el otro, la otra intervención que hicimos con estudiantes fue aprovechar que en el marco de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General del Área de Media había propuesto izar la bandera LGBT+, el 3 de noviembre. Entonces, ese día se reunió a todo el estudiantado en el patio de la escuela, y hablamos sobre esto, hablamos sobre, bueno, qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es el género, en una charla que no es lo ideal, porque lo ideal son charlas más íntimas en donde la gente pueda intercambiar, donde sobre todo estudiantes puedan poner palabras, ¿no? Digo que por ahí en plenario, frente a, no sé, 300, 400 compañeros, compañeras, compañeres, no sucede. Pero era lo que teníamos, porque, insisto, no teníamos tiempo en la agenda para hacer talleres, como nos hubiese gustado. Y bueno, eso, hicimos esas charlas, se izó la bandera ese día, como lo proponía la Dirección General de Media, digamos, la escuela dio lugar, aprovechamos ahí los fusibles que teníamos a favor, y dimos esa charla. En el marco de esa charla, yo empiezo a preguntar, bueno, ¿qué les pareció? Más, sí, ya en tono personal. Y me pasan dos cosas, un momento que me hice un machete por acá, a ver. Primero que aparece la estudiante que había planteado la incomodidad del baño, que era estudiante mía, por suerte. Entonces me pudo decir cuál era su incomodidad, ¿no? Y de dónde venía. Que también hay que alojar esas incomodidades, también hay que pensar respuestas para poder acompañar esas incomodidades. Que es una estudiante que no es, digo, pero es una persona de 13 años, en una escuela muy grande, con ciertos pudores, punto, propios de la adolescencia, ¿sí? Y me cuentan también, en otro lado, que había un grupo de chicos, varones, de 5º año, que habían hablado toda la charla, que se les había hecho muy difícil escuchar, que les interesaba, y que cuando dijimos que los baños no tenían géneros en nuestra escuela, uno de los chicos dijo, va a haber que violar a una, así vuelven en el baño, así vuelven a poner los baños con género, ¿no? Fuertísimo, veo unas caras, por eso dije, voy a decir algunas cosas que vamos a tratar de mirarlas con amorosidad también. Lo que intento decir es bien complejo el escenario, también con el estudiantado, ¿no? Digo, porque nosotros tenemos estudiantes que se preguntan el pronombre, que apenas se conocen, ¿qué tal? Yo soy tal, mi pronombre es tal, y los tuyos, perfecto. Esos estudiantes conviven con estudiantes que tienen estos otros discursos. También tenemos un centro de estudiantes que tiene estos otros discursos de, bueno, pero las mujeres también ejercen violencia sobre los varones, lo cual es cierto, pero no es violencia de género. Digo, ¿cómo se arma un territorio muy complejo? Y que es realmente un desafío ir encontrando en la lógica de acreditación de contenidos, de la pandemia que viene y se va, que si el barbijo sí, que si el barbijo no, que los espacios, que los horarios, que los recortes, que los exámenes, que los finales, que, ¿no? Digamos, como acreditar los contenidos que se deben de la pandemia, digo, cómo en toda esa lógica escolar que se va tejiendo y se va complejizando a medida que avanza el año y se va un poco volviendo medio vertiginosa, encontrar los espacios para trabajar de manera nutritiva es un desafío realmente, pero no podemos dejar de tenerlo como horizonte, y sobre todo no podemos creer que eso es homogéneo. Ni todos los estudiantes tienen esos discursos violentos, ni todos los estudiantes tienen este discurso en el que ya no hay nada que trabajar respecto del género. Entonces, hay que tener esa mirada. Todavía tenemos pendiente, esto está recontra abierto, porque insisto, fue muy sobre el año pasado, y aunque no lo hubiese sido, creo que es un trabajo de largo plazo lo que tenemos por delante, ¿sí? Nos queda pendiente pensar cómo se van a ordenar los baños efectivamente en la escuela. Esto es una discusión que tenemos hacia dentro del equipo de ESI. Yo personalmente creo que la solución o el ordenamiento que le demos a los baños tiene que ser algo que decidan los preceptores, porque son quienes efectivamente van a dar cumplimiento, porque si no, no es instituyente, digamos. Si nosotros pensamos una normativa que van a tener que cumplir otras personas que no creen que esta sea la normativa correcta o la mejor posible, es poco instituyente lo que estamos proponiendo, ¿sí? Esto que decía Pablo, nunca volvimos a discutir cómo eran los baños. Sí, claro, en mi cabeza, nosotros, referentes de ESI, creíamos que los baños no tenían género. Ahora, no sé qué creían los preceptores, que son quienes ven y quienes le dicen a los estudiantes a qué baño tienen que ir cuando los estudiantes preguntan. Entonces, por eso digo, hay algo ahí de la comunicación que hay que volver a poner sobre la mesa, que hay que insistir que es un trabajo constante, que parece agotador, pero digo, es parte del trabajo
que hay que hacer para que la ESI pueda ser viable, digo, ir encontrando y tejiendo alianzas con quienes puedan ser más amigables primero, ¿no? Digo, también. Nosotras tenemos la posibilidad, porque la escuela tiene una historia, tiene condiciones muy particulares, tenemos la rectora que tenemos una historia de implementación de la ESI desde antes de la ley, y de apenas se sancionó la ley, tenemos un equipo de referentes muy grande, entonces, digo, también, y además la escuela tiene una historia en derechos humanos, ¿no? Digo, que es muy anterior a la ley de ESI, entonces, esas son las condiciones en las que decimos, bueno, hagamos talleres para preceptores, ¿no? Digo, también pasa que en la ciudad de Buenos Aires, el equipo de capacitación de ESI tiene 13 personas. Bueno, de esas 13 personas, 2, además de ser capacitadoras de ESI, trabajamos en el Nicolás Avellaneda, ¿sí? Y además hay varias personas que tienen formación profunda en ESI, ¿no? Entonces, incluso más allá del equipo de ESI. Entonces digo, también podemos darle un abordaje con una profundidad y una potencia que no siempre está, digamos, dada a esas condiciones, pero seguro que hay condiciones para la implementación de la ESI. Quizás no sea pensar en sacar los mingitorios o hacer macetas de los mingitorios, como tenemos ganas de hacer, pero quizás no sea esa la intervención más posible, o la más potente, o la que convenga, pero sí poder pensar en esos términos, me parece que es un montón. Digo, primero poder identificar dónde está la dificultad, pensar con quién vamos a trabajar esas alianzas para poder avanzar, que seguramente al principio va a ser muy poquito, pero es exponencial el crecimiento, siempre vale la pena esto, digo, que yo esté hablando de estas buenas condiciones que tiene la Avellaneda, no desconoce que allá por el 2008, 2010, cuando mis colegas Marta Busca y Alejandro Fatú trabajaban en el colegio, trabajar en ESI tenía un costo en términos personales y de la validez de su discurso frente a sus colegas, que no era menor. Digo, resistir es otro trabajo, nosotros estamos en condiciones de empujar, pero también a veces hay que resistir, hay que leer, digamos, en términos bien situados, por lo menos es lo que nos proponemos, por lo menos es lo que creemos nosotros que hay que hacer. Bueno, hasta Marian, acá, si pueden ir cerrando. Yo quería hasta agregar acá, una cosita muy breve nada más, muy cortita, en relación al centro de estudiantes y de estudiantes, porque el trabajo nuestro con la ESI es llegar a esos pibes del fondo, que siempre están hablando en las jornadas de ESI, ¿no? Bueno, este centro de estudiantes, nosotros venimos trabajando articuladamente desde siempre con el centro de estudiantes, pensamos la jornada de ESI con ellos, ahora, con la anterior gestión era fácil, porque Lola venía y todo le decíamos era maravilloso y aportaba ideas, ¿no? Y ella sabía más de ESI que nosotros, entonces ahora se presenta un desafío, ¿no? Porque la intervención debe ser pedagógica, el abordaje de la ESI debe ser pedagógico. Bueno, se nos presenta un desafío, pero también la oportunidad de empezar a tender puentes, ¿no? Y poder empezar a ver qué acciones pedagógicas podemos ir llevando con este nuevo centro de estudiantes con el cual vamos a interactuar y ver de llegar a eso del fondo. Eso nada más cortito quería decir, perdón. sí, bueno, esto digo, y volver a rescatar que el estudiantado siempre es un actor político preponderante, que además, personalmente en términos docentes, es de lo más satisfactorio que me pasa, ¿no? Poder trabajar a la par de estudiantes, que no es lo mismo que descargar sobre ellos la responsabilidad que nos compete como docentes de dar formación de calidad y de dar información actualizada, etcétera, etcétera, pero esto, digo, poder reconocer ahí, es en general de donde viene la incomodidad, ¿no? Digo, y ahí hay que trabajar, y bueno, ahora nosotros van a hablar las chicas, que me seguro van a tener un montón para decir, y después quedamos abiertos a sugerencias, a ideas que se les ocurran, porque seguimos teniendo esto entre manos, esta papa caliente que está sin resolver, así que bueno, nada, arrancando el año con esto, por delante en principio, primer horizonte sí. Quedamos abiertos a sugerencias y a escuchar, bueno, a responder preguntas, que haga falta, ¿no? Y bienvenido el debate. Si no, el silencio siempre es silencio de cementerio, digo yo en términos de ese, así que bienvenido el debate. Totalmente, Gracias. totalmente. Bueno, muchas gracias Mariana y Pablo por compartir la experiencia, por traerla así con esta en carne viva, ¿no? Como está, y poder compartir los desafíos, poder pensar ahí cómo la ESI, cuando hablamos de ESI y la transversalización de la ESI, estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo pensar la vida institucional desde este enfoque.
¿no? Y es así desde donde ustedes están planteando el trabajo, y ahí se meten varias cuestiones, muy cortito lo hago. Una que tiene que ver con esto tan fundamental que vos traías, Mariana, que cuando hablamos de diversidad, estamos hablando justamente de no esencializar a las juventudes, a las niñeces, no es ser niño, niña, es. No, hay múltiples formas, hay diversas formas, y me parece que es fundamental, ¿no? Porque si no todo el tiempo estamos, como decía antes Luciana, de esta mirada adultocéntrica, suponiendo lo que son, lo que tienen que ser, ¿no? Y entonces, bueno, poder trabajarlo y poder quitar esta idea de esencialista de qué se es, y dar cuenta de que las identidades, digo, algo que para muchas personas del mundo adulto, ¿no? Nos cuesta es también quitar esta idea de que la identidad no es estática, ¿no? Y mucho de eso estamos hablando hoy también. Digamos, poder reconocer que las identidades, que somos, que nos vamos construyendo y que las identidades se van construyendo, van cambiando, y dar lugar a esos cambios y no estar suponiendo todo el tiempo que es una identidad estática, única. Me parece que también es un desafío fuerte en la escuela. Así que bueno, gracias a Mariana y a Pablo. Y bueno, después nos va a quedar un ratito para charlar, así que buenísimo. Ahora le voy a dar la palabra a Sofía Aguirre. Anda por ahí, Sofi. Ella cursa. ¿Estás ahí? Sí. Genial. Sofía cursa el tercer año en el Colegio del Centenario, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sofi, por sumarte a este conversatorio. Así que nada, ahí muy contentos, contentas y contentes de escucharte. Así que adelante. Bueno, estoy acá con una hoja porque nerviosa, pero bueno. En mi escuela primaria, ahora estoy en una escuela distinta, pero en mi escuela primaria no tuvimos ninguna clase sobre la ESI, no nos dieron ningún momento para hablar sobre la ESI. Tuvimos el aviso de que se iba a dar, pero no se dio. Y yo y muchos compañeros estuvimos muy decepcionados sobre esto, siempre fuimos un grado muy activo, así que tuvimos la idea de hacer una exposición para la escuela más o menos entera, de tercer año en adelante, darles una exposición a todos los cursos sobre la ESI, pero no obtuvimos el permiso de la escuela para hacerlo, armamos la exposición, pero no nos lo permitieron. Así que nos tuvimos que conformar con hablar con la maestra. Totalmente decepcionante nuevamente. Fue en 2006 que se sancionó la ley sobre la educación sexual integral, la número 26, que obliga a las instituciones a garantizar a los estudiantes justamente la educación sexual integral y toda la información y todo lo que esto conlleva. Así que sigue siendo decepcionante que hasta el día de hoy haya escuelas que aún no lo aplican. Ahora que estoy en una escuela nueva y con nuevos compañeros, muchos han contado sus experiencias en la primaria, algunos sí han tenido clases sobre la ESI, otros no, al igual que yo. Algunas me han contado que una clásica que hacen muchas escuelas es en la primaria, a la hora de hablar de la ESI, separan a las chicas y a los chicos para hablar cada uno de temas distintos. Este es un clásico que me han dicho muchos. Debatible, muy debatible, pero es algo que hacen muchos. Me han contado que se ha hablado del sexo como actividad sexual, pero siempre se ha hablado desde un lado heterosexual, un sexo masculino, un sexo femenino, y como mera actividad reproductoria, sin otro tipo de función u objetivo, siempre omitiendo todo lo que es placer o cosas personales, siempre desde un lado reproductor, bien así. También hay que tener en cuenta que esto ha sido en escuelas religiosas, en donde muchas veces se ha puesto primero la iglesia antes que el informar a los estudiantes, así que muchos amigos míos que vienen de escuelas religiosas han tenido esas quejas. Otra que se ha hecho es decir que los hombres en la edad adolescente, quienes tienen sexo masculino, obviamente, porque no se habla de los hombres trans, los niños trans no son mencionados muchas veces. Bueno, los hombres cisgénero, quienes tienen miembro masculino,
tienen un pito, se masturban en esa edad, que es algo común, que ahí sí se abre paso y se menciona el placer sexual, pero solamente en los hombres porque, nuevamente, el sexo femenino no es mencionado y la niñez trans tampoco, se la omite. Es una común, es una que pasa mucho, también pasa esto de al dividir a los chicos y a las chicas, se le habla solamente a las mujeres cisgéneros, omitiendo la niñez trans nuevamente, sobre la menstruación. Los hombres no tienen participación en ese tipo de charlas, los hombres no existen y no van a saber nada hasta la secundaria, donde te hacen preguntas sobre ¿para qué sirve una toallita? ¿Cuándo se la prestas a una amiga? Es una muy clásica también y pasa mucho. Es irónico, es gracioso. Pero siempre se habla frente a todos sobre la masturbación hacia el hombre, porque el sexo femenino no es mencionado. Bueno, como bien dijo Luciana en un principio, y para hacer un popurrí de cosas, las cosas fueron cambiando, y para cambiar drásticamente de tema, han habido muchos cambios que llevan a muchas cosas dentro de la adolescencia, como también para los adultos. Los adultos también han sufrido cambios en esta época de cuarentena, con tantas redes sociales. Se han dicho muchas cosas, y en la presencialidad se han dicho muchas más. Mejor omitir algunas, otras vamos a mencionarlas. Tengo muchos amigos trans, quienes me han contado que en sus experiencias de niñez trans, no se tiene en cuenta justamente la niñez trans. Les han preguntado si se puede ser trans siendo un nene, siendo chiquito, siendo menor de edad. Mucha gente no sabe que se puede ser trans siendo menor de edad, pero sí se asume que se puede ser cisgénero siendo menor de edad, porque cisgénero, como bien dijo Luciana, era lo normal. Se tienen muchas cosas como normales, se asume mucho la heterosexualidad, se normaliza, todos asumen que sos heterosexual, entonces no se abre paso a la duda de si sos heterosexual, sos homosexual, sos bisexual, entre otros tipos de orientaciones sexuales de las que no se hablan, y no hay duda de eso, se asume. Ante la falta de la ESI en la primaria, y a veces la falta de la ESI en la secundaria, y donde sí la hay, no se mencionan muchas cosas. Hay mucha falta de información y muchas escuelas tienen carencias. Normal. Repitiendo también y renombrando lo que dijeron Mariana y Pablo sobre Pablo, perdón, pido perdón. Bueno, sobre los baños mixtos, también nuevamente hablando con mis amigos trans, que hablamos, horrible mencionarlos así, pero es algo muy común, que me contaban sobre cómo era vivir siendo adolescente y trans. Había un dilema sobre los baños, y es que justamente se discute mucho sobre si los baños pueden ser mixtos, si en los baños puede entrar cualquiera, y son muchos, no son pocos, los que dicen que no está bien, lo cual es entendible, se entiende la incomodidad, pero lo que plantean muchos de mis amigos es que si los baños se separan por lo que es el sexo, lo que es el miembro, la parte del sexo biológico, la discriminación se hace muy fuerte. Si vos estás en un baño para hombres que se divide por el sexo biológico y entra una mujer trans, una mujer con cuerpo de varón, va a haber una fuerte discriminación ahí, y es feo, se excluye mucho lo que puede sufrir una persona trans cuando se discute sobre los baños mixtos. Se habla mucho de la comodidad o incomodidad de quien es cisgénero, pero no se habla de cómo va a reaccionar la gente cuando una mujer trans con cuerpo de varón o con pito entra a un baño para pitos. Es una incomodidad también, sí, para los cisgéneros, pero también justamente para el trans, y es algo que se omite muchas veces. También mis amigos me han contado que a la hora de presentarlos ante los profesores o los preceptores en la escuela, sus propios amigos los han presentado como Juan es trans, Juan es homosexual, y se hacen ese tipo de presentaciones que generan nuevamente lo de dividir a las personas
las cosas están cambiando, se está aceptando lo que es ser trans, se está aceptando lo de tener otra orientación sexual, pero hay muchas carencias, que como es algo nuevo, se entiende, pero no es tan nuevo y es algo que hay que mencionar. La homosexualidad no es nueva, ser trans no es algo nuevo, no es algo que apareció ahora, es algo que se está aceptando ahora. Y creo yo que las redes sociales tienen mucho que ver en eso. La adolescencia está hablando mucho ahora por las redes sociales, por donde pueden, y están levantando mucho la voz y capaz que no siempre se les menciona. Entonces esto de presentar a la gente como que es trans, de presentar a la gente como que es homosexual, como que es bisexual, de marcar estas cosas, también desde un lado de, mirá, yo te acepto, sos trans, y remarcar ese trans constantemente no es realmente una aceptación. Están cambiando las cosas, pero eso no significa que las cosas se estén aceptando, solamente se están remarcando con una sonrisa, se están remarcando con cariño. No, no es una verdadera aceptación y era algo que yo quería mencionar justamente porque había estado hablando con estos amigos. También muchas veces a la hora de hacer las charlas sobre la ESI, se le da mucho lugar a la actividad sexual de por sí, de cómo funciona, muchas veces desde un lado heterosexual, nuevamente sin meter a la homosexualidad y entre otras cosas que puede haber en una actividad sexual. Muchas veces se le habla desde un lado reproductivo, generalmente tratando de no generalizar en las escuelas religiosas, quienes desde un momento estuvieron siempre muy en contra, se tiran muchos principios bíblicos con la ESI, y faltan muchas cosas ahí. Los chicos adolescentes son seres hormonales, excesivamente hormonales, y es muy normal este concepto de perder la virginidad en la adolescencia. Es algo que pasa, van a tener sexo, no siempre, probablemente, se quiera o no va a pasar. Entonces es muy importante a la hora de hablar de la ESI, a la hora de hablar del sexo, y yo hablando como persona que recibió la ESI recién en la secundaria, y que he visto bastantes carencias entre las charlas, es muy importante lo de hablar del preservativo, que se habla desde el preservativo, se habla de la masturbación, pero siempre se habla desde un lado masculino, desde un lado del miembro masculino, el hombre, cisgénero, no trans. Yo entiendo que los preservativos para el sexo femenino no son muy comunes, se usa más el que viene para el pene, básicamente, pero son muchas cosas que se tienen que hablar también, es una alternativa, es una relación entre los dos pueden tener preservativo, los dos tendrían que tener preservativo. Hablando con una amiga y yo metiendo amigos por doquier y haciendo popurrí de cosas, yéndome por las ramas, también me ha contado que la ESI a muchos de sus compañeros les han ayudado para bajar ciertas actitudes que se les enseñan desde chiquito, o que no se les enseñan, pero se les escucha mencionar a muchos, y es que, nuevamente, con la carencia de la información sobre el sexo femenino, no se toma en cuenta el placer femenino, no se toma en cuenta que una mujer cisgénero o un hombre trans se puede masturbar, tenga vulva o no, se puede masturbar teniendo un pene, se puede masturbar teniendo una vagina, pueden tener placer los dos, no es una actividad de mera reproducción, no es obligación tener o sufrir, o como le quieras decir, un embarazo adolescente a la hora de tener sexo. Existen los preservativos para el sexo masculino, existen los preservativos para el sexo femenino, y la ESI, a diferencia de lo que muchos creen, ayuda a muchas cosas, ayuda a prevenir embarazos, ayuda a prevenir abusos, por muy raro que suene, ayuda a sacar o bajar muchas actitudes machistas, violentas y realmente feas, que tienen muchos justamente por la falta de información y la falta de charlas, y el no darles el espacio y lugar de charlarlas y explicarles por qué es tan mal.
¿por qué una violación no va a hacer que los baños vuelvan a ser individuales? No funciona así y son muchas cosas que se tienen que hablar. Y me parece que ahí termino porque más popurrí no tengo. Gracias, Sofi, gracias, espectacular. La verdad es que nos deja pensando muchas cuestiones. Digo, que cuando hablamos de ESI no estamos hablando siempre de lo mismo, no toda educación sexual es integral, como vos lo traes acá. Digamos, hay mucha educación sexual, pero que es binaria, que discrimina, digamos, y también se llama de educación sexual, o lo llaman así, pero le falta la integralidad, que es justamente lo que vos traes, ¿no? Romper con esta mirada discriminatoria, romper con esta mirada binaria, digo, esto que vos lo decís tan claro, me parece que también nos lleva a pensar mucho de eso. Así que gracias, además hiciste una investigación, o sea, hablaste con amigos de acá, de allá, una genia. Metí muchas cosas. No, me encanta, me encanta. No, espectacular, espectacular. La verdad que está bueno esto, digamos, esto es lo que buscamos también en este espacio, ¿no? Poder reflexionar y poder interpelarnos. Digo, que vos vengas con estas, hablarnos con esta claridad, está buenísimo porque nos lleva a romper muchas veces con algunas cuestiones más estructuradas del mundo adulto, así que genial. Bueno, muchas gracias, Sofía. La verdad que, como están diciendo ahí, súper clara, súper clara. Y bueno, para cerrar, vamos a invitar a otra compañera joven también. Ella es Malena Maricel Neumayer, es de Entre Ríos. Terminó hace muy poquito la escuela secundaria, en la escuela número 52 de allí de Entre Ríos. Malena, ¿andás por ahí? No sé si sigue conectada. Acá. Ahí estás, hola Malena, que está con una compañera, ¿no? Pero no sé el Sí, nombre. una compañera de la escuela, Tania. Hola, Tania, hola Tania. Bueno, queremos escucharlos a ustedes con las reflexiones de este encuentro que hayan surgido. Ahí estamos nerviosos. Sí, por eso, adelante con lo que Bueno, vaya nosotros surgiendo. mucho no tenemos para decir. Me pareció muy interesante la charla de Sofía, muy buena, mucha información tenía y nosotros, por ejemplo, no tuvimos mucha ESI y aparte que algunos padres también se oponían a que hagan escuela. ¿Y qué? Sí. No, que sí. ¿Y algo, bueno, pero nosotros- algo tuvieron, alguna experiencia tuvieron sobre ESI o ninguna pueden identificar, encontrar ahí? No, fue muy pocas las charlas que tuvimos. O sea, fueron pocas clases también, y a partir del tercer año recién, como que más antes tampoco, y me parece que debería de implementarse más en la escuela. ¿Y sobre qué cuestiones? ¿Se acuerdan sobre qué cuestiones se trabajaba Solamente esas nos charlas? hablaban de las enfermedades que se transmitían. La mayoría de ¿Y las clases que tuvimos fueron de eso. Digo, ahora ustedes ya terminaron la secundaria, pero bueno, deben conocer a otros y otras que todavía están. Digo, ¿qué les parece que tiene que trabajar la escuela en relación a la ESI? Como que involucrar mucho más, muchos temas más, de conocerse. Nosotros recién estábamos escuchando de que ella, por ejemplo, no sabía sobre eso de que algunas mujeres tenían miembros masculinos, bueno, para así decirlo, y hombres con miembros femeninos. Eso debería de charlarse también y otros temas, que muy pocos lo tienen en claro. Y a más casos también debería de hablarse porque muy poca información también. Muchos padres que no hablan con los hijos o no los informan bien tampoco. ¿Y alguna idea sobre, digo, ahí Pablo y Mariana compartieron la inquietud de, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Digo, ¿tienen alguna idea, alguna propuesta, se les ocurre en relación a cómo trabajar en la escuela, a partir de lo que ellos y ellas compartieron? Y algunos profesores también como que no les gusta mucho la idea, como hablaban también ellos. Como que les parece, no sé, malo vendría a ser
que los chicos aprendan o que hablen de tal tema y así. O lo toman como un juego algunos chicos y chicas y no les dicen nada o los charlan, nada, tampoco. Acá en las escuelas de acá, no sé cómo será en otros lados. Claro, como resistencia de la propia escuela para que se hable sobre esos temas. ¿Y por qué les parece a ustedes que puede haber resistencia, digo, en relación a qué? Porque el miedo de cómo lo vayamos a tomar o cómo entendamos nosotras las cosas. No sé bien cómo pensarán. Buenísimo. Bueno, ¿quieren? Hicimos tipo entrevista, así que salió así genial. ¿Quieren compartir algo más? Digo, alguna reflexión, algo que les haya, no sé, escuchado al resto que compartió, digo, alguna cuestión ahí que les haya quedado pensando. No, a mí me pareció muy buena la charla. Me informé mucho más de otros temas también. Y eso. Muchas gracias por invitarnos. Buenísimo. Bueno, gracias a las dos. Qué bueno que además, digo, haya servido también para aprender de todos estos temas, así que genial que tuvo ese doble sentido. Gracias, Tania y Malena. Igual nos quedamos charlando, así que ahí también participen, sin problema, preguntando, opinando, diciendo, no, está abierto para eso. ¿Dale? Gracias. Gracias a las dos. Bueno, si les parece, abrimos un espacio, tenemos un ratito, abrimos un espacio para si hay comentarios, preguntas que quieran hacer. Está abierto el micrófono, el chat, para poder intercambiar. Si alguien quiere ahí romper el hielo. Yo puedo agregar algo que quedó pendiente, Sí, porque obvio. dimos por sentado algo. Digo, con Pablo somos parte de un equipo de referentes de ESI, que no es una figura que existe solo acá. Hay una resolución del 2018, que es la 340 del Consejo Federal de Educación, que establece que todas las instituciones educativas del país tienen que tener un equipo de referentes de ESI. No dice bien cuánta gente. La Ciudad de Buenos Aires la tomó y la reformuló y establece que tiene que ser una persona del equipo docente, junto con alguien del equipo, otras personas del equipo directivo. Bueno, esto digo, en la Avellaneda somos, ¿cuántos somos, Pablo? 13, 14. Pero de entusiasmo nomás, ¿eh? Lo que quiero decir es... Somos 14 de grupo de WhatsApp, pero después Por eso. un montón de colegas que laburan en el aula, aunque no participan en otras distancias. Sabemos que laburan en la ESI. Claro, tal cual, bueno, esto digo, y la potencialidad que tiene esa figura para poder trabajar adentro de la escuela, digo, es súper interesante, súper importante. Por supuesto, el Consejo Federal no establece el financiamiento de esas tareas, ¿no? Digo, y acá estamos trabajando desde la militancia, como casi todo el mundo, ¿no? Eso quiere decir gratis, subtítulo gratis. Me parece que también era importante decirlo, porque digo, si no hablamos desde este lugar de somos referentes, y digo, bueno, si algo en la dinámica institucional tiene que ver con eso. Digo. Muchas veces terminamos, digamos, en muchas escuelas, los referentes de ESI terminan organizando las jornadas y nada más. Me parece que también es un lugar, ya que es institucional, que te da la posibilidad de poder pensar también estas dinámicas adentro de la escuela, más allá de la propia práctica áulica, que eso es algo que deberíamos hacer todos cotidianamente, ¿no? Pero bueno. Gracias, Mariana. No, vale la aclaración. Cuando dijiste lo de la militancia, vi varias caras que hicieron así. Así que bueno, sabemos que de muchos casos es de esa forma, pero también me parece que es importante conocer que existe esa resolución que establece la existencia de esta figura dentro de las escuelas, porque digamos, es una herramienta para exigirla. No, está establecido, bueno, después hay todo un camino político, ¿no? Institucional mucho más complejo, pero bueno, saber que existe esa figura en la resolución me parece que es fundamental, así que está bueno traerlo.
Sí, la Avellaneda tiene como unas condiciones que son como muy especiales. Por eso la queremos mucho esa escuela también, ¿no? Yo creo que el haber circulado por muchas escuelas secundarias, una cosa que me di cuenta es que la ESI es una política pública que tiene un marco normativo, que tiene un presupuesto, que tiene materiales, que tiene capacitaciones, pero que se implementa en las escuelas donde hay docentes que la militan. Siempre fue así, digamos, no hay docentes que la militan y muchas veces con obstáculos de colegas, de compañeros, de las autoridades, como contaba Sofía. Así que, nada, es una cuestión de militancia, sin duda. Sí, pasa en la mayoría de las instituciones, en las escuelas, no tal cual. Sí, ahí Mónica estaba levantando la mano. Sí, no, yo les quería compartir, la verdad que, bueno, muy enriquecedor todas las exposiciones. Las chicas, la verdad que creo que por lo menos yo soy mucho más grande que algunos de ustedes, y la verdad que me pareció genial escucharlas. Después de escucharlos, quería compartir lo que me pasó a mí como directora de un jardín de provincia, hace aproximadamente 5 años. Es un mundo, el jardín de infantes en general es un mundo en donde los hombres no tienen no hay maestros, no hay muy pocos profesores, por lo menos en la gestión pública hay muy pocos profesores de educación física o de música. Y en una oportunidad estaba en una reunión de padres, de familias, mejor dicho, y estábamos esperando la suplente de música, así como nos decimos normalmente, y apareció un señor. No llegué a tomarle los datos, que los mismos padres que estaban en la reunión ya me plantearon el tema de cómo iba a ser un hombre el que iba a dar música y los abusos. Bueno, creo que fue una de las cosas más bizarras que me pasaron como directora, porque no le llegué ni a tomar los nombres, a lo cual pensaba en esto de la transversalidad, porque no era el tema, ESI en la reunión, pero bueno, tuvimos que tomar y debatir por qué ya daban por sentado que tenía que ser un violador el profesor de música. Así que pensaba que también aprender y estar listos como para sortear cuando surgen algunas veces en las escuelas situaciones que irrumpen. Y a mí me sirvió en ese caso para poder hablar con las familias, y bueno, y al final me decía, sí, la verdad que no sé por qué pensamos que un profesor de música tiene que ser un violador o potencialmente. Entonces creo que a veces hay que empezar por las cosas como más sencillas, ¿no? Porque fue una de las cosas que me dieron, por más que habíamos hecho talleres sobre eso y todo, a veces son esas situaciones concretas que te sirven para trabajar. En el caso de nivel inicial es fundamental trabajar con las familias. Y creo que para que puedan llegar después a una escuela secundaria, y como Sofía, y como hablaba Malena, con otras herramientas, hay que empezar en el nivel inicial. Hay que empezar en el nivel inicial, es fundamental, y cuesta mucho, cuesta mucho. Cuesta mucho también con los docentes, aunque sean jóvenes, porque hay que abrir los espacios para los miedos que tenemos. De hecho, los profesores de música y los profesores de educación física de gestión, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hay muy pocos que se sostienen sin denuncias. El 95% o la mayoría de las veces son todas falsas, pero generan también temor, así que hay mucho para trabajar. Nada más, eso quería compartir. Y gracias. Gracias, Mónica. Me parece que también me parece que es importante igual dar cuenta de que, de dar voz y lugar cuando un niño o una niña está contando algo, ¿no? Y un niño, en estas situaciones. Dar lugar y accionar en relación a eso, y la responsabilidad que tenemos como docentes. No desvalorizar, ni silenciar, ni no actuar frente a una expresión de un niño, una niña, sea en el ámbito de la escuela o sea en el ámbito privado, de la familia, ¿no? Que no es privado lo que le está pasando. Pero sea en el ámbito de la familia. Me parece que es fundamental dar cuenta de que si están expresando alguna situación, por las formas que puedan hacerlo, la escuela tiene que dar lugar.
¿no? Y recuerdo ahora le doy la palabra a Dafne y a Sofía también, recuerdo hoy, ¿no? Está circulando la nota que una maestra recibió de una madre diciendo una situación de violencia de género que estaba viviendo y cómo desde la escuela se actuó siguiendo el protocolo correspondiente para dar intervención y poder dar fin a esa situación, ¿no? Digamos, el rol fundamental que tiene la escuela en estas situaciones de violencia, de abuso. Y bueno, eso, no, solo a sumar a lo que vos estás diciendo, esta cuestión me parece que está bueno recuperarla. Gracias, Mónica. Dafne. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharlos. Con algunos cortes del Wi-Fi, así que iba y venía cada ratito, pero bueno, le pude seguir bastante el hilo. Bueno, yo por mi parte estoy estudiando la licenciatura en educación y aparte soy mamá de un varón trans de 12 años, casi 13. Así que nada, veo las falencias en la escuela en cuanto a ESI y diversidad de género, no solo desde lo que lo estudio, sino de lo que lo vivo. Y la verdad que es súper importante las capacitaciones docentes en cuanto a perspectiva de género, porque se cree que hay trans adultos y hay niñeces y adolescencias trans que habitan la escuela y que no están contenidos, no se sabe cómo abordarlos, los docentes tienen muy pocas herramientas, la típica ESI biologista, perdón, que se da, que no los incluye, no los hace parte tampoco de lo que se enseña desde su diversidad. También creo que hace falta un montón todavía de lucha y de remover estos espacios y ir ganándolos de a poco, pero creo que es esencial también eso, la capacitación desde la formación docente, que allá salgan con una formación desde el instituto docente, y no, como pasa ahora, esperar a tener por ahí un alumno trans como para poder capacitarse. A mí me pasó en el colegio, por ejemplo, donde va mi hijo, que no conocían la ley de identidad de género, siendo una secundaria, no sabían que mi hijo podía autopercibirse y deberían llamarlo por su nombre sin el cambio registral del DNI, y la excusa era nunca nos pasó, es el primer alumno trans. Entonces, eso, no esperar a que pase para capacitarte, sino salir ya con una formación docente desde el profesorado y tener las herramientas para utilizarla en el caso que la necesites. Creo que eso sería esencial y es a lo que pretendo abocarme el día de mañana en el caso de que pueda, pero creo que es buenísimo también tratarlo. Gracias, Dafne. Sí, totalmente, digo, la formación docente inicial y continua. Hoy es un conversatorio, es una actividad que nos permite reflexionar sobre muchos de estos temas, pero lo importante es que esto podamos sostenerlo, que sea sistemático, que haya más de estos encuentros, ¿no? Para sí, como vos decís, potenciar la formación. Así que, gracias. Sofi, ¿que vos querías decir algo, Sofía? Sí, era una cosa breve. Es una experiencia, nuevamente, en la escuela primaria también hubo demandas, pero esta vez de los chicos, como bien decía Denise, de darle eso, la voz a los chicos. Bueno, me hizo acordar esta experiencia que tuvimos en la primaria, de una chica que sufrió cierto acoso por parte de uno de los chicos más grandes. Básicamente el chico se puso debajo de ella mientras ella tenía pollera y le sacó fotos. Horrible, terrible, muy feo. Y esa situación, por mal que suene, dio lugar a una experiencia ciertamente no gratificante, pero a una experiencia de la que hasta el día de hoy, incluso si pasaron 3 años desde eso, mis ex compañeros y yo la seguimos recordando como un momento muy preciado, por así decirlo, no para agradecer de ninguna manera lo que pasó con esta chica, sino sí para decir de alguna manera, yo como adolescente, ¿no? Como estudiante, que creo que no son pocos los estudiantes que valoran las charlas relajadas con los profesores, porque después de este incidente con esta chica, fue nuestra maestra quien nos juntó en la hora de clase, nos sentamos en el piso
y nos pusimos a hablar si alguien del salón tenía algo que estaba guardando, alguna mala experiencia que había sufrido, que la podía contar, y así sucedió. No fueron pocos los que contaron malas experiencias que tuvieron, y se dio un lugar a un momento no lindo, porque no fue exactamente lindo, muchos lloraron, pero sí cierto consuelo que vivieron todos de parte de sus compañeros y de la maestra, y que justamente hasta el día de hoy seguimos recordando como un momento muy preciado en el que pudimos contar lo que nos pasaba, y que todo esto pasó justamente porque fue una charla relajada con nuestros maestros sin presiones, en las que comenzó uno y se animaron los demás a charlar, porque a veces suele pasar que nos dicen que si pasa algo, que hablemos con los preceptores, que hablemos con los maestros, pero no se animan. Son muchas no son pocos los estudiantes que se guardan las cosas, y a veces está bueno tener estas charlas relajadas con maestros o preceptores que den lugar a ciertas experiencias preciadas. Eso es todo. Gracias, Sofi. Está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos anotando. Anotamos en el cuadernito, charlas relajadas. Está bueno, gracias, Sofi. Bueno, ¿cómo? Nada. Ana había levantado la mano. Ana Fox. Ahí está. Hola, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Porque no tengo auriculares. Sí, perfecto. Yo soy formadora de formadores también, de profes y de futuros psicopedagogos, y en relación a lo que había dicho Mónica, si no me equivoco, ¿sí, Mónica? La importancia, y con todo lo que venimos hablando, la importancia de tener espacios para cuestionar esta división sexogenérica del trabajo, porque ni se puede asumir que un profesor de inicial va a ser hombre, y mucho menos que un psicopedagogo o una docente puede ser trans, porque esto pasa en los institutos de formación docente, que ni siquiera los mismos alumnos que están estudiando para ser psicopedagogos, para ser profes, se los contempla desde su derecho que supone la identidad de género, porque esto pasó en uno de los institutos que yo trabajo. Y en este sentido también, ¿no?, recuperar como la importancia de la ESI para nosotros mismos como profes, poder autoexplorarnos, poder conocernos, poder, como había dicho Luciana, romper con nuestras propias presunciones, con nuestros propios límites, revisar nuestra historia y abrirnos también al deseo. Entonces esa oportunidad que nos da no solamente como, bueno, para pensar otras formas de escuela posibles, sino también para otras formas de docencia posibles. Eso fue lo que yo fui aprendiendo también a partir de mi experiencia con formando formadores, y en este caso particular, de que el año pasado no pudo, las preceptoras justamente no quisieron rectificar una libreta de estudiantes a un alumno no binario. ¿Sí? También con la excusa de que, bueno, no, pero después va a ser muy dificultoso para poder seguir el legajo y estas cuestiones, y bueno, como, creo que eso es fundamental, como ni la comodidad, ni la opinión, ni el nunca pasó como dijeron, puedan anteponerse a un derecho. Así que, bueno, eso no más, por ahora. Gracias, Ana. Me quedo con esa última frase, creo que está buena para cerrar, ¿no? Que ninguna institución puede anteponerse ante un derecho, me parece que es como una frase que está buena. Melissa, que ahí levantó la mano. Bueno, agradecerles, la verdad que me pareció sumamente interesante la charla, sumamente interesante que se pueda generar esto al inicio de la semana en otro de las capacitaciones. Puigros decía esta importancia del diálogo intergeneracional de la pospandemia, y creo que en esta charla fue como el cierre de la semana, ¿no? Para los que habíamos presenciado la del lunes. Por otro lado, que me pareció súper interesante y súper rico conocer una experiencia que está en proceso, la que contaban antes, digo, que resaltaban esto de que está inacabada, de que faltan continuar pensando propuestas, y digo, bueno, qué interesante verla así, ¿no? Verla en sus complejidades, en sus dudas, en sus desafíos, porque uno en el cotidiano se encuentra en la escuela con
con muchas dudas con respecto a cómo trabajar determinadas cuestiones, o qué tiempo le da a ese trabajo, tanto con los chicos como con la misma institución, ¿no? Que muchas veces, así como facilita, pone trabas a algunos ejercicios concretos de derechos, y bueno, cómo ir transformando eso desde adentro que tiene sus desafíos. Así que bueno, gracias. También por esta mixtura de gente de distintos lugares que uno necesita estos espacios de encuentro y de crítica y de discusión compartida acerca de las experiencias, y poder pensar como estos puntos en común y también las diferencias locales que existen en cada uno de los espacios. Buenísimo, gracias Melissa. Bueno, sí, pensar la diversidad es pensarla, como decía Luciana, en términos interseccionales, ¿no? Digo, acá hay diversidad de muchos tipos y se van entrecruzando, así que... Bueno, ahí veo que varias personas están diciendo que tengo que ir a la clase. Gracias por avisar primero, ¿no? Porque muchas veces si no, eso, digamos, nada, me pone contenta también que avisen, me tengo que ir, perdón, así que gracias. Bueno, volver a agradecerles a Luciana, Mariana, Pablo, a Sofía, Malena, a Tania, por estos puntapiés que nos permitieron este intercambio. La verdad que sí, me quedo con ganas de un nuevo encuentro, de seguir pensando, de juntarnos, ojalá podamos tener, no sé, encontrar algún espacio que nos pueda unir ahí de diferentes lugares. Y bueno, agradecerles a todos y a todas y a todos que participaron de esta charla, de las otras, y que sea el inicio de estos demás espacios de encuentro. Así que un aplauso para todos y todas y todes, y buen fin de semana largo, para quienes puedan tomárselo. Sí, buen fin de semana, y bueno, nos estamos viendo. Lo único que administrativo es que los certificados van a llegar para quienes pusieron que quieren recibir el certificado. Digo por si, no sé, que escribieron ahí los DNI, bueno, no, es para quienes cuando se escribieron lo anotaron, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿está bien? Bueno, si estamos por acá, vamos a ir cerrando, y un aplauso virtual. Chau, chau. Chau, chau, gracias por todo. Gracias. Muy interesante todo. Qué bueno. Chao, hasta luego. Un placer escuchar. Todo por ahí. Sofía, gracias por dejarnos pensando. Ay, sí, sí, sí. Excelente encuentro, que se repita. Gracias, nos vemos. Chau, chau.